La noche de mi graduación de bachillerato debía ser una de esas veladas que las familias recuerdan durante años. Se celebró en el club de campo más exclusivo de las afueras de Madrid. Un lugar con manteles de lino blanco impecable. Cubertería de plata pesada y arañas de cristal que derramaban una luz dorada sobre todos los presentes. Para la mayoría de las familias era un momento de orgullo. De erguirse con la cabeza alta por los logros de sus hijos. Para mí se convirtió en la noche que cambió para siempre cómo entendía mi lugar en el mundo. Entré en silencio, apretando el pequeño bolso que mi madre había insistido en que llevara. Con el corazón ya cargado de la certeza de que aquella no iba a ser mi noche. A mi alrededor resonaban risas. Padres abrazaban a sus hijos. Amigos posaban para fotos y camareros servían copas de cava. Localicé a mi familia en una de las mesas principales. Sofía, mi hermana mayor, ocupaba el centro como una princesa en su baile. Estaba radiante. El pelo perfectamente ondulado. La sonrisa amplia mientras charlaba con los familiares que la rodeaban. El contraste era brutal, ella pertenecía. Yo no. Busqué la tarjeta con mi nombre, deseando al menos tener un sitio al lado de la familia. Mis ojos recorrieron las filas de caligrafía elegante, Sofía Herrera. Señor. Y señora. Herrera. Abuela Carmen. Al final la vi. El estómago se me encogió al leer la única palabra impresa con pulcritud, invitada. Por un segundo pensé que sería un error de impresión. Un descuido. Pero en el fondo sabía que no. Mi familia no cometía errores cuando se trataba de apariencias. Cada detalle era deliberado. Me quedé allí paralizada, sosteniendo la tarjeta. Mi padre, Ricardo Herrera, estaba a solo unos metros. Pero ni siquiera me miró. Su atención estaba fija en un hombre que hablaba de negocios inmobiliarios. Mi madre, Beatriz Herrera, notó mi vacilación y me dedicó esa sonrisa que reservaba para el resto de la sala. No para mí. Debe de ser un error, dijo con suavidad, agitando la mano como si nada. No armes un escándalo. Siéntate. No estropees la imagen. No nos avergüences. Me dejé caer en la silla marcada como invitada. Un primo se inclinó desde otra mesa. Con tono ligero aunque los ojos delataban curiosidad. Qué raro que pusieran invitada. Alguien la fastidió. Forcé una sonrisa educada. Sí. Extraño. Por dentro. Aquellas palabras me cortaron como un cuchillo. Ser borrada con una sola palabra dolía más que cualquier insulto. Al menos un insulto reconoce que existes. Empezó la cena. Los camareros trajeron platos de cochinillo asado, verduras y panecillos. Las copas chocaban con los brindis. El nombre de Sofía estaba en boca de todos. Es el orgullo de la familia, decía una tía. Una joya. Otra susurraba. Ella llevará el apellido Herrera con honor. Yo masticaba en silencio. La comida sin sabor. Mi silla parecía estar a kilómetros de las risas y el calor. Para los demás yo era un detalle secundario. Invisible. Escuché a una amiga de Sofía susurrar. ¿Es tu prima? Sofía soltó una risa ligera. Algo así. Mi madre no la corrigió. Mi padre ni se inmutó. Era como si me hubieran borrado por completo del guión familiar. Recordé algo que mi abuela Carmen me había dicho una vez. La familia debería ser tu puerto seguro. No la tormenta. Aquella noche mi familia era la tormenta y yo me quedaba sin refugio. Mantuve el rostro sereno, sin dejar que el torbellino interior se notara.
Mi abuela también decía. Un rostro calmado puede ocultar la tormenta más feroz. Aquella noche me aferré a esa sabiduría. Entonces llegó el momento que destrozó cualquier esperanza de soportar la velada en silencio. Un señor mayor con traje oscuro, socio de negocios de mi padre desde hacía años, se acercó a nuestra mesa. Alzó su copa con una sonrisa cálida. Debéis estar muy orgullosos de vuestras hijas. Dos jóvenes estupendas. Por un brevísimo instante contuve la respiración. Quizás mi padre me reconocería. Aunque solo fuera por guardar las apariencias. Pero su voz sonó clara y cortante. Estamos orgullosos de Sofía. Ella es la que lleva nuestro apellido. La otra no es nuestra. Las palabras cayeron como un mazazo. Se oyeron jadeos alrededor de la mesa. Algunos invitados se removieron incómodos. Avergonzados por mí. Sofía bajó la mirada. Aunque la comisura de sus labios se curvó con satisfacción. Mi madre soltó una risa falsa y quebradiza. Solo bromea, dijo rápidamente. Pero no lo negó. Nunca lo negó. Sentí que el pecho se me apretaba. La garganta seca. Pero mi mente se afiló. No solo me habían ignorado. Me habían borrado delante de las personas que más les importaban. Miré mi copa de agua y me obligué a mantener las manos firmes. Por dentro una voz susurró. Me han sacado de su historia. Pero yo escribiré la mía. El resto de la velada se volvió borroso. Brindis por Sofía. Aplausos. Más charlas sobre su futuro. Cada ovación para ella era un recordatorio de mi borrado. Me mantuve callada. Conteniendo mi tormenta. Sabía que las lágrimas les darían la victoria. Así que no lloré. Por fin me excusé de la mesa. Mis tacones resonaron suavemente sobre el suelo pulido mientras caminaba hacia la barra del fondo. Las copas brillaban bajo la araña. Alcancé una. Mis dedos se cerraron alrededor del tallo. Miré el líquido claro y brillante. Por un momento pensé que la humillación era lo peor que podían hacerme. Pero cuando el olor llegó hasta mí. Fuerte y extraño. Un escalofrío me recorrió. Volví a la mesa después de excusarme. Manteniendo la cabeza alta aunque el estómago me daba vueltas por lo que mi padre acababa de decir. El salón brillaba con luz cálida. El sonido de cubiertos contra platos llenaba el espacio como si nada cruel se hubiera dicho un momento antes. Sin embargo, sentí aquellas palabras pegadas a mí como humo. Invisibles para los demás pero asfixiándome por dentro. Cuando llegué a mi sitio, una copa de agua con gas ya me esperaba. Con gotas de condensación deslizándose por el tallo como si llevara un rato allí. La levanté ligeramente y, bajo la luz dorada de la araña, el líquido brilló de forma extraña. Menos transparente de lo que recordaba. Lo incliné y noté la más leve turbidez. Un remolino de algo que no pertenecía. Me acerqué más y el olor llegó. Tenue pero afilado. Químico. Estéril. Nada que ver con el cava ni con el agua. Algo más duro. Un pensamiento cruzó mi mente que intenté descartar al instante. Pero se quedó. Cuando te han ignorado el tiempo suficiente, empiezas a preguntarte si las personas que deberían protegerte en secreto desean que desaparezcas. Sostuve la copa, fingiendo que consideraba beber. Un invitado que pasaba río. Parece que te han servido lo fuerte esta noche. Siguió caminando. Ajeno a la ironía. Forcé una sonrisa educada y bajé la copa a la mesa. Los dedos me temblaban ligeramente. Aunque los mantuve firmes por pura fuerza de voluntad. Durante un instante miré al otro lado del salón.
Mi padre reía a carcajadas con otro empresario. La mano sobre su hombro como si el mundo fuera suyo. Mi madre arreglaba el collar de Sofía. Radiante como si coronara a una reina. Para ellos yo era solo una sombra al borde de la sala. Levanté la copa de nuevo. Dudando. Cuando una voz suave me interrumpió. Espera. ¿Ese olor te parece normal? Me giré. Detrás de mí estaba Marta Ferrer. Auxiliar de enseñanza de mi instituto y conocida lejana de la familia. Se inclinó un poco más, frunciendo el ceño mientras olfateaba el aire. Es lejía, susurró. ¿Lejía? La palabra me golpeó como una bofetada. El estómago se me retorció y por un segundo todo se redujo al vaso en mi mano. Mis padres no se conformaban con humillarme. Querían borrarme. El pulso me retumbaba en los oídos. A nuestro alrededor los invitados reían. Brindaban y seguían con sus alegres conversaciones. Ajenos. Dejé la copa con cuidado, manteniendo el rostro inexpresivo. Mostrar pánico les daría poder. Mi padre me miró un instante. Los ojos fríos y distantes. Antes de volver a su bebida como si nada ocurriera. Mi madre se inclinó hacia Sofía, arreglando un mechón suelto, mientras Sofía se bañaba en halagos. Torpe hermanita, dijo Sofía al otro lado de la mesa al verme apartar la copa. Ni siquiera puedes sujetar una bebida sin parecer sospechosa. Sus amigas rieron, repitiendo su desprecio. Sonreí levemente, negándome a dejar que vieran el temblor interior. Las palabras de Eleanor Roosevelt resonaron en mi mente: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Me negué a concedérselo. Mantuve la postura calmada, las manos cruzadas con pulcritud en el regazo. El silencio se convirtió en mi escudo. Observé. Estudié y memoricé cada detalle. Sus risas. Su indiferencia. La copa envenenada delante de mí como símbolo de su intención. Por dentro resolví que no caería aquella noche. No les daría la debilidad que ansiaban. Mi fuerza no estaba en gritar ni en llorar. Mi fuerza estaría en lo que llevaría adelante. Mientras la velada avanzaba, me incliné discretamente. Cogí la copa y la metí en mi bolso bajo el mantel. Mis movimientos fueron lentos, cuidadosos, invisibles para quien no estuviera atento. Para todos los demás parecía una hija demasiado tímida para unirse a la fiesta. En realidad era una testigo que guardaba pruebas. Algún día, me dije en silencio, esta copa hablará por mí cuando nadie más lo haga. Marta Ferrer captó el gesto y se acercó de nuevo. Su voz era un susurro. Guárdala. Algún día necesitarás la prueba. La miré a los ojos y asentí. Un gesto pequeño que selló un pacto sin palabras. Aquella copa ya no era solo una bebida. Era un recuerdo y un arma. El salón seguía ajeno. Los brindis continuaban. Los corchos de cava saltaban y las risas rodaban como olas. Mi familia, triunfante en su ilusión, nunca notó que su crimen ahora descansaba en mi bolso. Cuando la noche avanzaba, me levanté de nuevo. Mi bolso pesaba más de lo que debía. El peso de la copa presionando contra mí como una verdad oculta. Salí al aire fresco de la noche. Los sonidos del banquete amortiguados a mi espalda. El resplandor de las ventanas del club iluminaba el césped. Siluetas de gente riendo, bebiendo y abrazándose proyectaban sombras contra los cristales. Apreté el bolso con fuerza, sintiendo el contorno del tallo a través de la tela. Ellos creían que me habían acabado aquella noche. Pero en su arrogancia me habían entregado precisamente la prueba que un día usaría contra ellos.
Miré hacia el salón iluminado. Mi familia aún dentro. Riendo como si nada hubiera pasado. Aquella noche dejé de ser su hija. Pero también dejé de tener miedo. Porque llevaba su crimen conmigo. El trayecto de vuelta a casa fue envuelto en silencio. Ese silencio que pesa más en el pecho que cualquier grito. Me senté en el asiento trasero. Apretando el bolso contra mí. Sintiendo el peso de la copa escondida dentro. Las farolas pasaban por el parabrisas en ritmo. Lanzando destellos breves sobre los rostros de mis padres. El perfil de mi padre era rígido. La mandíbula apretada. Los ojos fijos en la carretera. Mi madre iba a su lado. Los labios estirados en esa misma sonrisa educada que había llevado toda la noche. Como si la hubiera pegado con cola. Sofía. A mi lado. Se bañaba en su propio brillo. Se recostaba en el asiento de cuero. Tarareando suavemente. Repitiendo los halagos que había recogido durante la velada. Una vez giró el móvil hacia mí. Presumiendo una foto suya en medio del salón lleno. Mira qué radiante estoy, susurró con suficiencia. Todos dijeron que era la estrella. No esperó respuesta antes de volver a mirarse en el reflejo del cristal. Yo no dije nada. La garganta me dolía. Pero no de lágrimas, esas las había enterrado muy hondo. Era el peso de todo lo no dicho, la tarjeta de invitada. La declaración cruel de mi padre y la copa envenenada que ahora llevaba. Ellos creían que su silencio y su borrado me romperían. En cambio yo estaba allí. Memorizando cada detalle. Decidida a darle sentido a lo que vendría después. Cuando entramos en el camino de casa. Ya sabía que la noche no había terminado. Algo peor esperaba. Dentro. La casa olía a madera pulida y colonia cara. Familiar pero fría. Mi padre no se quitó el abrigo. En cambio hizo un gesto seco con la mano. A mi despacho. Ahora. Su voz era plana. De las que no admiten réplica. Lo seguí por el pasillo. Los tacones resonando suavemente sobre el parquet. Mi madre venía detrás. En silencio. El rostro inescrutable. Sofía se quedó en el vestíbulo. Pero capté su sonrisa satisfecha mientras fingía mirar el móvil. Al llegar al despacho. Mi padre cerró la puerta y se sentó tras su escritorio de caoba. Abrió un cajón y sacó una carpeta. Deslizándola hacia mí sobre la mesa. La miré confusa un instante. ¿Qué es esto? Sus ojos se clavaron en los míos. Fríos y afilados. Para que quede claro, dijo. Con tono deliberado. Ya no formas parte de nuestro patrimonio ni de nuestros planes. Abrí la carpeta con dedos temblorosos. Dentro había documentos. Testamentos actualizados. Contratos. Todo firmado y sellado con pulcritud. Mi nombre había desaparecido. Borrado. El de Sofía brillaba en las páginas. En negrita e indiscutible. Mi madre estaba de pie junto a la estantería. Las manos fuertemente entrelazadas. Sin decir nada. Su silencio era peor que cualquier palabra. Sofía entró sin llamar. La sonrisa más amplia. Así que ya es oficial, dijo suavemente. Saboreando cada palabra. Yo soy el aire. Tú no eres nada. La miré. Luego a mi padre. Mi voz atravesó el aire pesado. ¿Haces esto con tu propia sangre? Los labios de mi padre se apretaron. La sangre es irrelevante cuando mancha el apellido. No solo era no deseada. Estaba legalmente borrada. Agarré el borde del escritorio. El papel cortándome la palma.
Aquella noche mi familia había declarado por escrito que yo no existía. La traición me invadió en oleadas. Pero debajo empezó a arder un fuego. Si ellos me borraban de su historia, yo me grabaría en la memoria del mundo de formas que no podrían controlar. Aquella noche, después de retirarme a mi habitación, me senté al borde de la cama mirando la copa todavía guardada con cuidado en el bolso. Prueba. Silenciosa pero irrefutable. Quería creer que no estaba sola. Que alguien había visto lo ocurrido. El móvil vibró. Era un número conocido. Marta Ferrer. Contesté en voz baja, mirando hacia la puerta. Su voz era un susurro urgente. Necesito que sepas que vi lo que hicieron. También lo olí. Si me necesitas, testificaré. Diré la verdad. El alivio me invadió. Por fin alguien fuera de aquella casa dispuesto a reconocer la realidad. Gracias, susurré, apretando el teléfono. No sabes lo que significa para mí. Pero la esperanza es frágil. Días después llegó otra llamada. Esta vez más fría. La voz de Marta temblaba. Lo siento. Lucía. No puedo ayudarte. Tu padre tiene influencia. Habló con gente. Si me pongo de tu lado, lo pierdo todo. No puedo arriesgar mi carrera. La línea se cortó. Miré el teléfono. La traición golpeándome más fuerte de lo esperado. No solo mi familia estaba contra mí. Era su alcance. Su poder. Su capacidad para silenciar incluso a quienes habían visto la verdad. Me susurré a mí misma. La injusticia no prospera solo con crueldad. Prospera con el silencio. La casa estaba en silencio aquella noche. Pero dentro de mí rugía la tormenta. Hice la maleta con movimientos deliberados. Metiendo la copa envenenada con cuidado. Envuelta en tela para que no se rompiera. Miré una vez más la habitación donde había crecido. Dándome cuenta de que nunca había sido realmente un hogar. Bajé las escaleras despacio. Invisible. El silencio de la casa presionándome. Mis padres dormían. O fingían hacerlo. La puerta de Sofía estaba entreabierta lo justo para que pudiera espiar. Sus ojos brillaban con triunfo mientras me veía marchar. Aquella noche me convertí en un fantasma en mi propia familia. Pero un fantasma que llevaba pruebas. Esperando el día para atormentarlos. Las semanas después de la graduación se estiraron largas y pesadas. Seguía viviendo en la casa. Pero cada rincón me recordaba que no estaba destinada a quedarme. Comía en la mesa. Pero me colocaban en el extremo lejano. Separada por sillas vacías como si fuera contagiosa. Las conversaciones pasaban por encima de mí como si no estuviera presente. Mi padre, Ricardo, estaba siempre enterrado en llamadas sobre negocios. Mi madre, Beatriz, entretenía a invitados con su sonrisa perfecta de anfitriona. Pero nunca se volvió hacia mí para presentarme como su hija. Sofía, por supuesto, florecía. Se movía por las habitaciones como una reina. Sus palabras destilando la confianza de quien nunca ha oído un no. Los familiares pasaban a elogiarla. Los socios de negocios brindaban por ella. Incluso los vecinos la miraban con admiración. Yo era la sombra en pleno día. Cerca suficiente para ver. Pero nunca incluida. Cuando te ignoran el tiempo suficiente. Pensé una noche mientras removía la comida en el plato. Empiezas a sentirte como un fantasma atrapado aún bajo el sol. Esa existencia fantasmal se hizo más clara cuando entré en el salón una tarde. Sobre la mesa de centro estaba el álbum familiar.
encuadernado en cuero y bien cuidado. Mi madre siempre lo había custodiado como un tesoro. Por curiosidad. O quizá desesperación por alguna señal de que aún existía. Lo abrí. Las primeras páginas parecían normales, la boda de mis padres. Sofía de bebé. Abuelos sonrientes. Pero al llegar a los años de mi infancia me quedé helada. Mis fotos habían desaparecido. Páginas enteras habían sido cortadas, dejando bordes irregulares. En su lugar, fotos ampliadas de Sofía. Sofía con lazos en el pelo. Sofía su primer día de colegio. Sofía con disfraces de danza. Pasé más páginas. Las pocas fotos mías que quedaban estaban recortadas tan ajustadas que solo se veía un borrón de mi cara al fondo. En una foto de fiesta las tijeras habían cortado limpiamente mi cuerpo, dejando solo a Sofía en el encuadre. Llevé el álbum a mi madre, sosteniéndolo abierto. ¿Dónde están mis fotos?, pregunté. La voz firme aunque las manos me temblaban. Ella levantó la vista de arreglar flores. El tono neutro. Queríamos coherencia en la presentación. No seas dramática. ¿Coherencia?, susurré. Me has cortado. Ella colocó una flor en el jarrón, evitando mis ojos. Algunos recuerdos no merecen ser exhibidos. Sus palabras me atravesaron más profundo que las tijeras. Ya no solo estaba excluida legalmente. Me estaban borrando de la memoria. Cerré el álbum y lo dejé en la mesa. Pero en ese instante supe que aquella casa ya no tenía sitio para mí. Sofía notó mi expresión más tarde y sonrió. No pongas morros, hermanita, dijo mientras sus amigas reían detrás. Sabes que esta casa siempre fue mía. Tú solo estás de paso. Pronto te irás. Sus palabras flotaron en el aire y me di cuenta de que tenía razón. Ya no podía respirar en aquella casa. Aún así, mi familia no había terminado conmigo. Una noche Ricardo organizó una cena con socios cercanos. El comedor brillaba con luz de velas. La larga mesa llena de vinos caros y plata pulida. Desde la escalera de arriba, invisible, observé cómo brindaban por Sofía. Por Sofía. El futuro de la familia Herrera, declaró un hombre alzando su copa. Los aplausos resonaron. Las risas crecieron y el rostro de mi madre brilló de orgullo como si hubiera dado a luz a la perfección misma. Sofía sonreía con gracia, empapándose de los elogios. La postura impecable. Apreté la barandilla. Los puños tan cerrados que las uñas se me clavaron en las palmas. Mi existencia había sido negada por completo. No solo borrada en papeles y álbumes, sino reemplazada del todo por ella. A veces los adioses más dolorosos, pensé mientras me alejaba de la escalera, son los que nunca se dicen en voz alta. Aquella noche volví a entrar en el salón, mirando el álbum una última vez. Y me susurré. Si quieren que me vaya, tendrán su deseo. Pero nunca borrarán lo que llevo conmigo. Y con eso supe que marcharme no era huir. Era prepararme para la lucha que nunca vieron venir. La noche que dejé la casa de mi familia. La mansión aún brillaba con música y charlas de la celebración interior. Caminé por el sendero de grava con solo una mochila al hombro y la copa envuelta con cuidado en un jersey en el fondo. Cada paso lejos de aquellas puertas fue como quitarme una capa de piel. Pero no de dolor, sino de alivio. No di un portazo ni lloré. Solo me deslicé en la noche. Callada. Decidida. Invisible. Detrás de mí las risas continuaban para Sofía. Como si la casa nunca hubiera sabido que yo existía.
El aire fuera era más fresco y la calle se extendía larga y oscura bajo el tenue resplandor amarillo de las farolas. Por primera vez en años podía oír mis propios pasos con claridad, sin la carga de las exigencias ajenas. Me detuve una vez. Miré atrás a las ventanas iluminadas y susurré al silencio. A veces hay que levantarse de la mesa donde ya no sirven amor. Las palabras de Nina Simone resonaron en mi cabeza. No como lamento, sino como orden. Caminé hacia la oscuridad solo con determinación. La supervivencia. Me dije. Sería mi rebelión. A la mañana siguiente estaba en la cola de la estación de autobuses de Madrid con un billete en la mano, apretando la mochila contra mí. Ni chofer ni padre pagando un coche privado. Solo yo esperando subir a un autobús con desconocidos que iban en todas direcciones. Cuando el autobús salió de Madrid, vi el skyline alejarse. La ciudad que había sido mi cárcel se hizo más pequeña hasta desaparecer. Las primeras semanas fueron brutales. Pasé de pensiones baratas a alquilar una habitación diminuta en Barcelona. La pintura se caía de las paredes y la calefacción traqueteaba más fuerte que el tráfico fuera. Por las noches me quedaba despierta mirando el techo. La copa envenenada descansando bajo la cama como una aliada oculta. Cada mañana me levantaba temprano. Me ponía el uniforme para trabajos que exigían más de mi cuerpo que de mi mente. Servía mesas en un bar. Vertiendo café para camioneros al amanecer. Equilibrando bandejas pesadas de tortillas y churros. Por la noche fregaba suelos de oficinas. Empujando la fregona por vestíbulos vacíos hasta que me dolían los brazos. Aceptaba cualquier trabajo porque el dinero era la única forma de avanzar. Pero en los descansos abría libros de texto prestados. Tomando apuntes bajo luz tenue. Negándome a que el agotamiento borrara la idea de algo mayor. El nombre de Sofía aparecía de vez en cuando en las noticias locales. Sus fotos en actos benéficos. Su sonrisa en las páginas de Sociedad mientras se bañaba en adoración. Me acostaba con hambre más noches de las que podía contar. Aún así seguía adelante. España glorifica la historia del que se hace a sí mismo. Murmuré una noche mientras me limpiaba el sudor de la frente. Pero nadie te cuenta las noches que te acuestas hambriento solo para comprar la oportunidad de mañana. Me aferré a la copa. No era solo una reliquia de trauma. Era prueba. Prueba de que había sobrevivido a algo real. Prueba de que algún día podría hacerles rendir cuentas. La mantuve envuelta con cuidado, trasladándola de un lugar a otro. La única posesión que me recordaba lo que había superado. Pasaron los meses. Mi cuerpo se acostumbró al agotamiento. Pero mi corazón llevaba un peso que ningún turno aliviaba. Una noche, sola en mi habitación, saqué papel de carta que había comprado en una tienda de la esquina. Las manos me temblaban mientras alisaba el papel sobre la mesa. Escribí a mis padres. No pedía perdón. No mendigaba dinero. Solo pedía reconocimiento. Les decía que aún existía. Que a pesar de la humillación, a pesar del borrado legal, seguía siendo su hija. Mis palabras eran firmes. Honestas. Contenidas. Escribí no como súplica, sino como recordatorio. Cuando sellé el sobre y lo metí en el buzón, me susurré. A veces escribimos no para que nos respondan, sino para demostrar que aún existimos. Durante semanas revisé el correo con esperanza cautelosa. Cada día el corazón se me apretaba al escanear las cartas. Esperando algo. Cualquier cosa. Entonces una tarde apareció un pequeño sobre blanco en mi buzón. Era el mío. El mismo que había enviado semanas antes. Ahora sellado con las palabras más frías que jamás había leído, destinatario desconocido.
La respiración se me cortó. Las rodillas me flaquearon. No solo me habían ignorado. Me habían marcado deliberadamente como inexistente. Llevé la carta a la oficina de correos al día siguiente. Desesperada por claridad. Una amable funcionaria mayor detrás del mostrador estudió el sobre. Luego me miró con suavidad. Señorita. A veces la gente simplemente no quiere que la encuentren, dijo con dulzura. Su simpatía era amable. Pero las palabras cortaban hondo. El desheredamiento legal había sido una cosa. Esto era peor. Era muerte espiritual. El borrado deliberado de mi identidad por quienes me habían dado la vida. Volví a mi habitación. El sobre se arrugó ligeramente en mi mano. Lo dejé sobre la mesa junto a la copa. Los dos objetos ahora uno al lado del otro. La copa de lejía que habían esperado que me matara y la carta que se negaron a reconocer. Uno físico. Otro simbólico. Ambos pruebas de lo que habían intentado borrar. Me quedé allí mucho tiempo. Mirándolos a los dos. El silencio de la habitación llenándome los oídos. Entonces susurré. Si ellos me borraron. Yo me escribiré de nuevo en el mundo. Más fuerte de lo que jamás imaginaron. El rechazo fue combustible. Y el combustible, una vez encendido, arde. Los años se extendieron entre el día que salí de aquella mansión y la mañana en que me planté en las escaleras de mi apartamento en Barcelona, sosteniendo las llaves de un lugar que por fin era mío. El exilio me había tallado en alguien irreconocible. Incluso para mí misma. Al principio trabajé en empleos que apenas pagaban el alquiler. Fregando edificios de oficinas mucho después de que el último ejecutivo se hubiera ido. Sirviendo mesas en bares donde los camioneros dejaban propinas de céntimos y estudiando derecho bajo el zumbido duro de las luces fluorescentes. Mi cuerpo estaba agotado la mayoría de los días. Pero me negué a parar. Cuando no te quieren en casa. Me decía durante aquellas largas noches. Aprendes a tallar un sitio en el mundo con tus propias manos. En 2019 aprobé el examen de acceso a la abogacía. El día que llegó la carta declarando que ahora era abogada. La sostuve un largo momento. Recordando el sobre que una vez me había sido devuelto marcado, destinatario desconocido. Este era lo opuesto. Me reconocía. Afirmaba mi existencia. Poco después conseguí un puesto de asociada en un despacho mediano del centro de Barcelona. Las horas eran brutales. Pero no me asustaban. Había sobrevivido noches mucho más duras durante años. Mi nueva vida era solitaria pero estable. Alquilé un apartamento modesto con paredes finas y una cocina demasiado pequeña para cocinar. Pero era mío. Los fines de semana caminaba por las calles de Barcelona. Sintiéndome a la vez anónima y poderosa. Una superviviente construyendo algo que nadie podría borrar. La supervivencia no solo era posible. Era transformadora. Una tarde. Mientras revisaba el correo del día. Un sobre me llamó la atención. La letra era familiar. Aunque no la había visto en años. El pecho se me apretó al abrirlo. La carta empezaba simplemente, Lucía. Debería haber hablado antes. Era de Marta Ferrer. La auxiliar que me había impedido beber la copa envenenada aquella noche lejana. Las manos me temblaban mientras leía. Confesaba la culpa que la había perseguido durante años. Admitiendo que había guardado notas sobre aquella velada. Descripciones del olor. La expresión en el rostro de mi padre. Incluso su propio miedo. El silencio es complicidad. Escribió. Me callé porque tenía miedo. Lo lamento cada día. Esta carta es mi expiación. Las lágrimas empañaron la página. No de debilidad.
sino del extraño alivio de ser por fin reconocida. Alguien más recordaba. Alguien más había visto. Coloqué la carta en la mesa junto a la copa y el sobre devuelto. 3 piezas de evidencia. 3 símbolos, su intento de borrarme. Su negativa a reconocerme y un testigo que por fin admitía la verdad. Juntas formaban un trío de pruebas de que mi dolor no había sido imaginado. Para 2022 el agotamiento de la supervivencia se había convertido en algo más firme. En el despacho me había ganado reputación por llevar los casos financieros más difíciles. Los clientes elogiaban mi precisión. Los colegas admiraban mi calma bajo presión. Nunca pierdes los nervios, me dijo un socio. Sonreí educadamente. Pero por dentro pensé, cuando has vivido siendo borrada. Ningún tribunal puede alterarte. Compré un apartamento modesto pero cómodo en la ciudad. Decorándolo con gusto minimalista. Sin desorden. Sin extravagancia. Solo espacio para respirar. Cada noche que cerraba la puerta sentía una satisfacción tranquila. El éxito no borraba las cicatrices. Pero me daba ventaja. Un viejo dicho español me venía a menudo a la mente: la mejor venganza es vivir bien. Y yo vivía en silencio. Con eficiencia y propósito. Sin embargo, en el fondo sabía que mi familia seguía fingiendo que yo no existía. Ningún titular. Ningún éxito les haría pronunciar mi nombre. Entonces, a principios de 2023, llegó otro sobre grueso color marfil, sellado con el escudo de la familia Herrera. La respiración se me cortó al verlo. Pasé el dedo por la caligrafía elegante de mi nombre. La incredulidad revolviéndome el pecho. Dentro había una invitación a la boda de Sofía. La ubicación. Mis ojos se clavaron en las palabras. Era el mismo club de campo donde había empezado mi pesadilla. 10 años habían pasado y me invitaban de vuelta al escenario de mi humillación. La mano me temblaba mientras sostenía la tarjeta. Los recuerdos me inundaron, la tarjeta de invitada. La voz de mi padre diciendo: no es nuestra. El olor químico de la lejía de la copa. Por un momento consideré romper la invitación en pedazos. Pero otra voz dentro de mí se alzó más fuerte. Esto no es un error, dijo. Es un escenario. Ellos creían que me arrastraban de vuelta a su mundo como la hija borrada. No tenían idea de que regresaría. No como víctima, sino como la tormenta que nunca esperaron. Aquella tarde dejé la invitación en mi escritorio. A su lado estaban la copa y la carta de Marta. Las miré a las 3. El corazón firme. Susurré en la habitación silenciosa. Querían que me fuera. Ahora tendrán que enfrentarse a lo que crearon. 10 años después. Por fin estaba lista para volver al fuego. Esta vez llevando mis propias llamas. La autopista se extendía interminable ante mí mientras conducía de vuelta a Madrid por primera vez en 10 años. La misma carretera que una vez me había llevado lejos ahora me devolvía directamente al pasado. El cielo de la tarde de verano pasaba del azul al dorado. Y cada kilómetro traía recuerdos que intenté enterrar. Sin embargo, aquella noche los abracé. Ya no era la chica tímida que había huido con una sola mochila. Era una abogada. Una mujer que se había abierto camino desde la nada con las uñas. Mi reflejo en el retrovisor era firme. La postura erguida en mi vestido negro a medida. A mi lado. El maletín de cuero descansaba en el asiento del copiloto. Un recordatorio silencioso de que el poder ya no estaba en sus manos. Estaba en las mías. No puedes volver a la guarida del león como presa, me susurré. Recordando las palabras que había ensayado durante semanas. Entras como fuego. El club de campo apareció a la vista.
Sus céspedes cuidados y ventanas iluminadas sin cambios desde aquella noche. En la entrada el personal de aparcacoches se apresuró. Uno abrió mi puerta y me ofreció el ticket con una inclinación respetuosa. Bienvenida. Señora, dijo. Suponiendo que era una de las muchas invitadas VIP. Por primera vez no me sentí una impostora. Dentro. Los nervios se agitaban bajo mi piel. Pero nunca superaron el acero que corría por mí. Había venido a ser vista. Entré en el gran salón y el ruido se suavizó un instante mientras las miradas se volvían hacia mí. Las arañas brillaban sobre nuestras cabezas. Las risas se mezclaban con la música y las conversaciones se detuvieron. No me apresuré ni tropecé. Dejé que el silencio me anunciara antes de que mis tacones resonaran contra el suelo pulido. No entré como la hija borrada. Entré como una mujer que ya no podían negar. Los invitados empezaron a susurrar, ¿quién es ella? Parece importante. Otros me miraban abiertamente. Intrigados. Crucé la mirada con un hombre que reconocí vagamente. Un conocido de negocios que había asistido a banquetes con mi padre. Se acercó con una sonrisa sorprendida. La abogada de Barcelona, dijo. He leído sobre tu trabajo. No esperaba verte aquí. La ironía me golpeó. Extraños reconocían mi valía mientras mi propia familia había intentado borrarla. Sonreí educadamente. Parece que el mundo recuerda lo que las familias intentan olvidar. Sentía la ola de atención extendiéndose. Cada mirada me recordaba las palabras de mi padre. El poder no se da. El poder se lleva al entrar. Aquella noche lo llevaba con facilidad. Entonces los vi. El rostro de mi padre palideció ligeramente al reconocerme. La sonrisa de mi madre vaciló. Pero se recuperó rápidamente. Saludando a un invitado como si nada hubiera cambiado. Los ojos de Sofía se entrecerraron. El brillo de su vestido de novia apagado por la furia detrás de su sonrisa forzada. Entraron en pánico. Pero no podían arriesgar un escándalo delante de tanta gente. Mi padre. Acorralado. Actuó primero. Me guió hacia un grupo de invitados influyentes con una sonrisa demasiado amplia. Esta es una amiga de la familia, anunció. Su voz era firme. Pero la mano apretaba la copa con fuerza. Mi madre se unió. El tono afilado aunque envuelto en falsa dulzura. Sí. Nos ha ayudado con algunos asuntos aquí y allá. Nada más. El corazón se me endureció. 10 años habían pasado y seguían eligiendo el borrado. No a puerta cerrada. Sino allí delante de una multitud que percibía la verdad. Los invitados intercambiaron miradas confusas. La tensión era palpable. 10 años después. Pensé con amargura. Y aún me borran. Pero esta vez no soy la chica que se va en silencio. Sofía se acercó entonces. Su sonrisa forzada más brillante que las arañas. Sostenía el ramo como un escudo. No esperaba que vinieras, dijo en voz baja destinada solo a mí. Aunque los labios nunca rompieron su curva. Incliné la cabeza. Calmada y deliberada. Esa es la cosa de los fantasmas, respondí. Aparecemos cuando menos conviene. ¿Su marido? De pie justo detrás. Notó la rigidez. ¿Quién es esta? Preguntó. Su tono era genuino. Pero la pregunta envió una incomodidad visible a través de Sofía. No es nadie, contestó Sofía rápidamente. Luego se corrigió. Solo alguien del pasado. Pero sus palabras sonaron falsas. Los invitados que observaban. Ahora curiosos. Susurraron más fuerte. Su marido me estudió con sospecha.
Curioso, dijo en voz baja. La gente parece conocerla más a ella que a ti. Lo vi entonces. La grieta en la fachada perfecta de Sofía. La envidia cruzó su rostro. Rápidamente escondida pero inconfundible. Durante años se había bañado en su foco. Había construido su identidad sobre ser la elegida. La heredera perfecta. Ahora, en su propio vestido de novia, se sentía eclipsada por mí. La hermana que habían descartado. Me incliné un poco más cerca, manteniendo la voz calmada. Disfruta de tu noche. Sofía. Solo estoy aquí para recordarte que las cosas que intentas enterrar nunca se quedan bajo tierra. Sus ojos ardieron. La sonrisa congelada para las cámaras que revoloteaban cerca. Los invitados se removieron. Su admiración deslizándose hacia mí. No hacia ella. La envidia creció, alimentando su inquietud. La velada continuó. La música subiendo de nuevo. Pero debajo latía una guerra silenciosa. Mi padre evitaba mi mirada. Pero capté cómo apretaba la mandíbula cada vez que alguien me saludaba a mí en vez de a él. La risa educada de mi madre sonaba hueca. La mano temblando mientras se rellenaba el vino. Por fin. Al otro lado del salón. Crucé la mirada con Ricardo. Ninguno de los dos se movió. Pero el desafío era claro. Alcé mi copa de cava lentamente. No para beber, sino para señalar. Recordé la lejía. El silencio. La noche que intentaron borrarme. Ellos creían que me habían enterrado 10 años atrás. Susurré dentro de mi mente. Esta noche he vuelto para demostrar que nunca me fui. El salón brillaba con luz. Las arañas proyectando patrones dorados sobre los suelos pulidos. La música flotaba en el aire. Las risas subían de grupos de invitados y las copas chocaban con brindis festivos. Pero debajo de todo había algo más pesado. Una inquietud que sentía en los huesos. Me quedé quieta. Los dedos alrededor del tallo de una copa de cava. Aunque no había dado ni un sorbo. El salón zumbaba de vida. Pero para mí sonaba amortiguado como si escuchara bajo el agua. Mis ojos recorrieron el salón. Mi padre, Ricardo, se movía con facilidad entre empresarios. Estrechando manos. Riendo más fuerte de lo necesario. Su máscara de control intacta. Mi madre, Beatriz, llevaba su sonrisa perfeccionada. Deslizándose de un invitado a otro. Susurrando cumplidos. Quitando preguntas con elegancia. Y en el centro de todo, Sofía brillaba en su vestido de novia. Las perlas atrapando la luz. Los invitados adulándola como si fuera una figura intocable. Ellos creían que el tiempo me había borrado. Me dije mientras los veía desfilar. Pero los fantasmas no desaparecen. Esperan. La copa en mi mano era más que decoración. Era un símbolo. Un recordatorio. No había venido a beber. Había venido a hablar. Y mientras el parloteo giraba a mi alrededor, los invitados empezaron a notar mi presencia. Las cabezas se volvían. Los susurros viajaban. ¿Quién es ella?, preguntó una voz suavemente. Otra dijo. Parece de la familia. ¿Por qué no la hemos visto antes? La presión crecía. Sabía que el momento se acercaba. Entonces, durante un brindis, descendió un breve silencio mientras todos alzaban sus copas hacia Sofía. Fue entonces cuando levanté la mía y dejé que las palabras salieran. Calmadas pero afiladas para cortar el ruido. No es nuestra. El salón se congeló.
Las copas bajaron lentamente. Las miradas se volvieron hacia mí y por un momento el aire mismo pareció contener la respiración. Eso es lo que le dijisteis al mundo sobre mí, dije más alto. La mirada fija en mi padre. Que no era vuestra. Los murmullos se extendieron como fuego por la multitud. Los invitados intercambiaron miradas de shock. Algunos inclinándose hacia los demás con incredulidad. Sofía se tensó. Su sonrisa pintada vacilando. El rostro de mi padre se endureció. Pero forzó una risa. «Está siendo dramática», dijo, agitando una mano desdeñosa. «La verdad no es drama», respondí con calma. «Es una herida que no podéis seguir ocultando». El silencio se profundizó. Durante años habían controlado la narración. Pero ahora, con un público mirando, las grietas empezaron a aparecer. Los invitados susurraban con más urgencia. Algunos inquietos. Otros exigiendo claridad claramente. Sofía intentó recuperar el control. Aplaudiendo ligeramente. «Es hora del primer baile», anunció. La voz un tono demasiado alto. Esforzándose por volver el foco a ella misma. Pero las miradas no se movieron hacia ella. Se quedaron en mí. Mi madre se acercó al pasar. La sonrisa intacta pero las palabras afiladas como cristal. «Vete antes de arruinarlo todo, Siseo». No me inmuté. «Esto no es arruinar», susurré de vuelta. «Es revelar». Me enderecé. Dejando que mi voz se llevara. «Aquí fuera la verdad siempre encuentra el camino al micrófono», dije. Haciendo eco de una vieja creencia que había llevado conmigo. Y ahora la vivía. Los murmullos crecieron más fuertes. La anticipación ondeando por la multitud. Era el momento. Caminé hacia la mesa principal. Los pasos medidos. El corazón firme. Los invitados se apartaron ligeramente. La curiosidad tirando de ellos mientras llegaba al centro del salón. «¿Queréis saber qué clase de familia es esta?», pregunté a la sala. «Dejadme contaros una historia». Los jadeos puntuaron el silencio mientras continuaba. «Hace 10 años. En la cena de mi graduación. Me dieron una copa. Dentro había lejía. El salón estalló en shock audible. Algunos rieron nerviosamente. Pensando que era una metáfora cruel. Pero metí la mano en el bolso y saqué la copa cuidadosamente conservada. Envuelta durante una década en tela. El tallo brilló bajo las luces. «Esto», dije con firmeza. Alzándola, era para borrarme. Los susurros explotaron en caos. Los invitados se llevaron la mano al pecho. Algunos negando con la cabeza horrorizados. Otros miraron a mis padres con repugnancia abierta. Entonces una voz se alzó de la multitud. Marta Ferrer dio un paso adelante. Mayor ahora. Pero firme. Sus ojos encontrando los míos. «Dice la verdad», dijo. La voz temblando pero resuelta. «Lo olí aquella noche». La detuve antes de que bebiera. La banda dejó de tocar. Las risas murieron por completo. La indignación se extendió por el salón como fuego. El rostro de mi padre era de piedra. La mandíbula cerrada. La copa intacta delante de él. El color abandonó el rostro de mi madre. Su máscara cuidadosamente aplicada resbalando. Sofía temblaba. Los dedos apretando el borde del mantel hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Durante años», dije. Bajando la copa sobre la mesa con calma deliberada, creí que el silencio me mantenía a salvo. Esta noche el silencio por fin se rompió. El salón estaba congelado en la incredulidad. Todas las sonrisas habían desaparecido.
Todos los ojos estaban en mí. La banda permanecía quieta. Los instrumentos ociosos. Como si temieran retomar. La máscara de mi padre se agrietó. Su compostura resbalando mientras la verdad colgaba pesada en el aire. Mi madre palideció. Sofía temblaba y supe que el equilibrio de poder había cambiado. Intentaron borrarme con veneno, dije suavemente. Mis palabras resonando más fuerte en el silencio que cualquier grito. Esta noche yo borré su silencio con la verdad. El salón estaba tan silencioso que se oían los instrumentos de la banda descansando en sus soportes. Después de mi revelación sobre la lejía la gente ya no reía ni aplaudía. En cambio susurraban nerviosos. Sus voces cruzando el aire como sombras rápidas. Algunos me miraban con empatía. Otros con juicio. Vi cabezas girarse hacia mi padre. Buscando su reacción. Cualquier explicación que suavizara lo que acababan de oír. Sofía se aferraba al brazo de su marido. Las uñas clavándose profundamente en la tela de la manga de su smoking. Mi madre. Beatriz. Parecía de porcelana bajo la luz de la araña. Mi padre. Ricardo. Forzó una sonrisa. De las que se llevan cuando la máscara se agrieta pero te niegas a que nadie vea la rotura. Alzó ligeramente su copa. Fingiendo que nada había pasado. Pero vi el destello en sus ojos. En España, dije suavemente. Mi voz llevándose en el silencio, dicen que la luz del sol es el mejor desinfectante. Esta noche dejé entrar el sol. El silencio se hizo más pesado. Pero sabía que esto era solo el principio. La verdad apenas había roto la superficie. Di un paso adelante y coloqué mi maletín sobre la mesa principal. El clic de los cierres resonó en el silencio. Del interior saqué un montón de papeles. Documentos legales que había guardado durante años. Copias originales. Notariadas. Evidencia de lo que me habían hecho. Los extendí con cuidado. Cada página como una hoja cortando la ilusión de perfección que mi familia había construido. Esto es lo que parece la lealtad familiar, dije. La voz calmada e inquebrantable. Firmado y borrado. Los jadeos se extendieron por el salón mientras los invitados se inclinaban para ver. Algunos se cubrieron la boca. Otros susurraron furiosos. Me cortaron. No porque fuera indigna, continué. La mirada firme en mi padre. Sino porque era inconveniente. Ricardo dio un paso adelante. El tono afilado pero controlado. Estos son asuntos privados de familia, dijo. No tienen lugar aquí. Encontré sus ojos sin parpadear. Privados hasta que envenenasteis a una hija en la cena de su graduación. Las palabras golpearon como un martillo. La multitud reaccionó al instante. ¿Jadeos? Murmullos. Algunas voces exclamando abiertamente. La gente que había querido creer que esto era una rivalidad fraternal mezquina ahora entendía que era algo más oscuro. Documentado. Innegable. El peso de la comprensión se extendió por los invitados. Esto no era drama. Era traición escrita en tinta. Firmada. Sellada y escondida hasta ahora. La mandíbula de mi padre se apretó. Las venas marcándose en la sien. Intentó mantener la compostura. Pero su ira se mostró en cómo apretaba el borde de la mesa. Mi madre se inclinó hacia él. Susurrando con dureza. Pero sus manos temblorosas delataban su miedo. La máscara de Sofía se rompió por completo. Me gritó desde el otro lado del salón. Estás mintiendo. Lo estás retorciendo todo. Su voz se quebró a mitad. El pánico y los celos chocando en cada palabra. Me volví hacia ella lentamente.
dejando que el silencio trabajara antes de hablar. Ellos creían que poseían la narración. Pero yo poseía el rastro de papel. La multitud estaba dividida. Algunos asentían. Los rostros marcados por la indignación hacia mi familia. Otros susurraban inseguros. Demasiado enredados en la lealtad o la incredulidad para elegir bando. Pero yo sabía que la marea había cambiado. Por primera vez la verdad ya no era solo mía para cargar. Metí la mano una vez más en el bolso y saqué la copa. La misma que había envuelto y conservado durante 10 años. La dejé suavemente sobre la mesa principal. Su presencia era más fuerte que cualquier grito. Los jadeos ondularon por el salón. Algunas personas se levantaron para ver mejor. Otras susurraron oraciones por lo bajo. La visión de aquella copa. Símbolo de intento de borrado. Era innegable. Podéis reescribir álbumes, dije. La voz uniforme. Editar testamentos. Silenciar testigos. Pero el cristal no miente. Desde un lado del salón Marta Ferrer dio un paso adelante de nuevo. La voz firme a pesar del temblor en las manos. Lo olí aquella noche. La detuve antes de que bebiera. Esa copa es real. El ambiente cambió. Ya no parecía una boda. Parecía un juicio. Mi familia ya no era los anfitriones celebrados. Eran los acusados. Los invitados sacaron sus móviles. Algunos empezaron a grabar. Sabiendo que lo que presenciaban era más que un escándalo. Era el derrumbe de un imperio construido sobre mentiras. La prueba no es poder, dije. Mirando a mi padre. La prueba no es nada hasta que te atreves a mostrarla. Esta noche la dejé al descubierto. El salón estalló en murmullos. La gente hablaba más alto ahora. Algunos con indignación. Otros con incredulidad. La ilusión estaba hecha añicos y nadie podía volver a recomponerla. Mi padre apretó los puños a los lados. Se inclinó hacia mí. La voz baja pero llena de veneno. No sabes lo que has empezado. Mantuve su mirada. Sin inmutarme. El latido del corazón firme. No de miedo. Sino de certeza. Sabía exactamente lo que había empezado. El desmantelamiento de su imperio perfecto. El salón ya no era un lugar de alegría. Se había convertido en un caldero de susurros. Jadeos y ojos inquietos. Los móviles se alzaban discretamente. Sus pequeñas luces rojas parpadeando mientras grababan cada palabra y gesto. Los periodistas invitados para cubrir la grandeza de la boda de Sofía ahora olían sangre en el agua. Los influencers orientaban sus cámaras, capturando lo que rápidamente se convertía en el escándalo del año. Me mantuve firme. Mis documentos al descubierto. La copa brillando bajo las arañas como una acusación que nadie podía negar. Mi padre. Ricardo. Intentó mantener la postura recta. La voz controlada mientras decía. Esto es todo un malentendido familiar. Un momento exagerado para causar efecto. El salón no se lo creyó. Lo veía en sus ojos. No estaban convencidos. Algunos ya habían empezado a susurrarse entre ellos. Los malentendidos no vienen con firmas notariadas y manchas de lejía. Mi reflexión era afilada. La familia perfecta que habían exhibido durante décadas se estaba agrietando en tiempo real. Su derrumbe público y despiadado. Supe entonces que no había vuelta atrás. Uno a uno. El poder que mi padre había construido empezó a escaparse. Los invitados se excusaban en silencio. Las sillas raspando contra el suelo pulido mientras se levantaban y se alejaban de la mesa de los Herrera. Los socios de negocios más poderosos.
Los hombres y mujeres de los que mi padre dependía para mantener su imperio se retiraban a otros rincones del salón. Sus murmullos les seguían. Si son capaces de hacer eso a su propia hija. La desesperación se coló en la voz de Ricardo. La alzó más fuerte. Un error que rara vez cometía en público. «Basta de este circo». Su tono, en vez de imponer respeto, agrietó más su barniz. Su ira sonaba como desesperación. No como autoridad. Mi madre, Beatriz, se aferró a su última arma. Su sonrisa. Pero incluso esa falló. Vi cómo le temblaban los labios. Su compostura pintada disolviéndose mientras las lágrimas corrían por su rostro bajo las luces brillantes del salón. Se las secó con una servilleta. Pero la mancha de su rímel la delataba. Sofía, con su vestido de novia, intentó recuperar dignidad. Pero sus palabras se volvieron estridentes. «No la escuchéis», suplicó a la multitud. «Está celosa. Siempre lo ha estado». Su voz, llena de envidia y pánico, la hacía sonar más como una niña amargada que como la novia elegante que quería ser. El contraste era demasiado obvio. Los invitados negaban con la cabeza. La repugnancia se mezclaba con lástima. El imperio que mi padre construyó, pensé, no se derrumba porque yo lo empujara. Se derrumba bajo sus propias mentiras. Ricardo se volvió hacia mí. La furia afilando su voz. Es una mentirosa amargada buscando atención. No dejéis que envenene esta noche. Miró alrededor. Buscando aliados. Buscando asentimientos de apoyo. Pero los ojos que una vez los seguían ahora evitaban su mirada. Hombres que una vez le debían favores de repente encontraban sus copas muy interesantes. Mujeres que una vez lo alababan se llevaban la mano al pecho y susurraban al oído de sus maridos. Por fin un invitado habló con franqueza. Su voz cortando la tensión. «Entonces, ¿por qué tiene los documentos? ¿Por qué tiene la copa?» Ricardo se congeló. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier acusación. Su poder, una vez intocable, se le escurría entre los dedos como arena. En España la reputación es moneda. La cuenta de mi padre acababa de quedar en descubierto delante de las personas que más importaban. Me di cuenta en ese momento de que no necesitaba gritar. No necesitaba suplicar ni rogar. La verdad ya era visible. La multitud la veía. La sentía y la juzgaba. Mi papel no era convencerlos. Solo era estar de pie. Entonces una voz se alzó por encima del caos. Calmada. Fuerte. Segura. He trabajado con la señora Herrera, dijo. Las cabezas se volvieron. Dando un paso adelante estaba Javier Santos. Un respetado abogado y empresario conocido en Barcelona por su integridad. Se ajustó la corbata. Su sola presencia imponiendo atención en el salón. Si ella dice que esto ocurrió, continuó. La creo. Y la ley también lo hará. El salón estalló en jadeos. La gente se inclinó más cerca, murmurando su nombre. Una figura pública poniéndose de mi lado lo cambiaba todo. La balanza se inclinó visiblemente. El rostro de Ricardo se endureció. La mandíbula una piedra apretada. Los sollozos de Sofía se volvieron más fuertes, amortiguados tras sus manos temblorosas. Beatriz se derrumbó de nuevo en su silla. La fuerza abandonó su cuerpo. Los aliados se desplazaron hacia mí. Los invitados que habían dudado ahora asentían. Sus lealtades realineándose tan rápido como sus instintos sociales podían adaptarse.
El imperio de mi padre construido sobre miedo y silencio se desintegraba. Por primera vez pensé que no luchaba sola. El silencio se rompió del todo. La boda ya no parecía una boda. Se había convertido en un tribunal y yo era su juez silencioso. Cada prueba que presentaba, cada palabra dicha en mi defensa era otro golpe contra la fachada del apellido Herrera. Por fin alcé mi copa de cava. No bebí. La levanté alto. Firme. Deliberada. Mi voz cortó el silencio. Por la verdad. La única cosa que no pudisteis borrar. Los aplausos estallaron. Empezaron pequeños. Luego crecieron más fuertes. Más audaces mientras los invitados se levantaban de sus asientos y aplaudían. Algunos vitoreaban. El salón retumbó con el sonido de la lealtad cambiando de las mentiras a la verdad. El imperio de mi padre se había derrumbado. No en silencio, sino en humillación. Presenciado por cientos. La justicia no susurró aquella noche. Rugió. La noche se alargó mucho después de que los aplausos se hubieran calmado. Caminé despacio por el salón. Los tacones resonando contra el suelo de mármol. Observando las consecuencias de lo que había desatado. Grupos de invitados se inclinaban unos hacia otros. Susurrando furiosamente. Sus ojos yendo y viniendo entre mí y mi familia. Algunos señalaban abiertamente hacia la mesa de los Herrera. Los rostros torcidos en incredulidad. Otros sostenían sus móviles. Las pantallas encendidas. Documentando todo y enviándolo al mundo. El zumbido de notificaciones estaba por todas partes. Las redes sociales ya se inundaban con el escándalo. Escuché a un joven murmurar. Esto ya está trending. Está por todo Twitter. Otra mujer añadió en shock. Los titulares lo tendrán por la mañana. Respiré profundamente. El peso de la liberación mezclándose con el agotamiento. Durante años la lucha había sido solo mía. Enterrada bajo silencio e incredulidad. Pero ahora sentía el cambio. La justicia hoy no solo ocurría en los tribunales. Ocurría en hashtags. Titulares y directos. Lo que mi familia había hecho en secreto ahora se derramaba a la luz. Extendiéndose más rápido de lo que podían detenerlo. Mi historia ya no era solo mía. Pertenecía a cualquiera que alguna vez hubiera sido borrado. Silenciado o expulsado por quienes debían protegerlo. El sentimiento de victoria estaba templado por el cansancio. Sabía que la lucha no había terminado. Pero por primera vez no cargaba el peso sola. Los socios de negocios de Ricardo se acercaron a él discretamente en el extremo lejano del salón. Sus voces eran bajas. Pero el mensaje llegaba. Capté fragmentos al pasar. No podemos asociarnos con esto. Otro hombre añadió con firmeza. Nuestras inversiones tendrán que retirarse inmediatamente. Me detuve un instante. Observando cómo las arrugas se profundizaban en el rostro de mi padre. La máscara de control se deslizaba más con cada palabra que escuchaba. Mi madre. Desesperada. Se aferraba al brazo de una amiga de sociedad de toda la vida. Por favor. ¿Me conoces?, suplicó suavemente. La voz temblando. Todo esto es un malentendido. La mujer se apartó. La expresión fría. La reputación es lo único que tenemos. Beatriz. La tuya se ha ido. Con eso se volvió y se marchó. Sofía se derrumbó por completo. Las lágrimas emborronando su rostro perfectamente maquillado. Se aferraba al brazo de su padre. La voz subiendo. Me prometiste todo. Dijiste que este día sería perfecto. Ahora solo tengo vergüenza.
La voz de Ricardo fue un gruñido bajo. Aún tienes nuestro apellido. Sofía se apartó bruscamente. Su grito recorriendo el salón. Ese apellido es veneno. Las palabras flotaron pesadas en el aire. Imposibles de ignorar. Los invitados se volvieron. Los ojos muy abiertos. Sus juicios cementados. La caída de la familia Herrera ya no era un susurro. Era un rugido. Mi padre por fin se volvió hacia mí. Por primera vez en mi vida su rostro no estaba tallado en piedra. Había algo más suave. Agrietado. Casi humano. Su voz al hablar llevaba una fractura que nunca había oído antes. Quizá me equivoqué, dijo titubeante. Quizá fui demasiado lejos. Me quedé quieta. Esperando. Había imaginado aquel momento incontables veces. Había esperado años para oír palabras como aquellas. Sin embargo, cuando por fin llegaron, sonaron huecas. No nacían de amor ni de reconocimiento. Nacían de la derrota. El arrepentimiento no es arrepentimiento. Pensé. El arrepentimiento es el miedo vistiendo ropa más suave. Mi madre, con el rímel corrido por el rostro, dio un paso adelante. No queríamos, empezó. La voz quebrándose. Levanté una mano suavemente. Cortándola. Mi silencio habló más fuerte que cualquier respuesta podría haberlo hecho. Sus palabras. Sus excusas ya no significaban nada para mí. Me volví hacia el salón. Hacia los testigos de mi historia. Y sentí la claridad invadirme. Mi viaje desde la hija borrada hasta la mujer que estaba allí aquella noche no había sido fácil. Pero me había hecho completa de formas que ellos nunca podrían quitarme. No necesito vuestra herencia, dije en voz alta. La voz firme. No necesito vuestro apellido. No necesito vuestra aprobación. Me tengo a mí misma. Los invitados cercanos asintieron. Algunos incluso aplaudieron suavemente. Unos pocos ofreciendo sonrisas tranquilas de respeto. Entendían porque lo que había dicho no era solo sobre mí. Era sobre cualquiera que alguna vez hubiera sido dicho que no era suficiente. El éxito. Me di cuenta. Era más dulce cuando se construía con tus propias manos. Los aplausos no eran por venganza. Eran por supervivencia. Por verdad. Por permanecer intacta cuando otros habían intentado enterrarme. Me volví de nuevo hacia la mesa. Hacia la familia que me había expulsado. Lentamente alcancé la copa. La que había llevado durante 10 años. Durante un largo momento la sostuve. Recordando todo lo que representaba, la noche que intentaron borrarme. El silencio que siguió. Los años de exilio. Entonces la dejé sobre la mesa. No como carga. No como herida. Sino como evidencia. Como recordatorio permanente de lo que habían hecho. Algo de lo que nunca podrían escapar. Por muchas fotos que cortaran de los álbumes o testamentos que reescribieran. Sin otra palabra me giré. Salí al fresco aire nocturno de Madrid. El aire era limpio. El ruido del salón desvaneciéndose detrás de mí hasta convertirse en un zumbido lejano. Las estrellas se extendían amplias sobre mí. Más brillantes de lo que recordaba. Me susurré a mí misma. Llevé su silencio el tiempo suficiente. Ahora solo me llevo a mí misma. La noche no fue un final. Fue el comienzo de una vida sin sus sombras. El salón estaba casi vacío. Pero el peso de la noche aún presionaba contra las paredes. Las arañas que una vez brillaron sobre risas ahora iluminaban manteles manchados. Copas volcadas e ilusiones rotas. Los invitados salían poco a poco.
Algunos susurrando mientras se ponían los abrigos. Otros marchándose en silencio. Sus móviles zumbando con titulares que ya cruzaban internet. Me quedé cerca de la puerta, observando los restos de mi familia. Ricardo estaba hundido. Su postura muy lejos de la figura imponente que una vez proyectaba. Las manos le temblaban mientras se las presionaba contra las sienes. Mi madre, Beatriz, evitaba todo contacto visual, escondiéndose tras su chal como si la tela pudiera protegerla de la humillación. Sofía, una vez la estrella de la noche, lloraba abiertamente. El rímel se convertía en regueros negros por sus mejillas. Dentro de mi pecho mi corazón estaba firme. La tormenta había pasado, pero sus ecos aún resonaban por el salón. La reputación arde más rápido que el papel, pensé. Una vez que prende, no hay salvación. Pero no había terminado. Aquella noche no solo era sobre exponerlos. Aquella noche era sobre cerrar el capítulo que ellos habían escrito para mí y empezar el que yo escribiría para mí misma. Volví hacia el centro del salón. Los pocos invitados que quedaban callaron, su atención volviéndose hacia mí. Podía sentir su curiosidad, su hambre de una palabra final. Y yo tenía una que dar. Me enderecé. Dejé el bolso y miré directamente a mi padre. Hace 10 años le dijisteis al mundo que no era vuestra, dije. La voz calmada pero afilada para cortar. Esta noche yo le digo al mundo, nunca fui vuestra y nunca lo necesité. Los jadeos ondularon por el salón. Saqué una carpeta de mi maletín y la dejé firmemente sobre la mesa. Esto no es solo sobre humillación. No es solo sobre una copa envenenada. Es sobre delitos documentados. Preparados. Listos para el juzgado, fraude. Manipulación de herencia. Intento de daño. Los ojos se abrieron. Algunos invitados llevándose la mano al pecho. Esto no era una hija ventilando heridas. Esto era una abogada presentando cargos. La línea entre lo personal y lo legal se había difuminado y yo estaba del lado de la ley. No solo sobreviví, continué. Los ojos nunca dejando a Ricardo. Me convertí en la arquitecta de vuestro ajuste de cuentas. El salón se quedó en asombro. Algunos aplaudieron suavemente. No por emoción, sino por reconocimiento. Sabían que aquel imperio ya no tenía arreglo. Beatriz se derrumbó primero, las manos extendiéndose sobre la mesa. Temblando. Por favor. Seguimos siendo tus padres, susurró. La voz ronca de desesperación. Sofía estalló. La furia desatada. Lo has arruinado todo, gritó, volviéndose contra Ricardo. Me prometiste perfección. Dejaste que ella me lo quitara. Ricardo permaneció en silencio. El peso de la derrota pesado en sus hombros. Por fin levantó la cabeza. La voz fina. ¿Qué quieres de nosotros? Sentí la pregunta flotar en el aire. Durante años me había hecho la misma pregunta. Reconocimiento. Amor. Un sitio en la mesa. Pero mientras los miraba ahora. Rotos. Amargados. Desesperados. Me di cuenta de que no quería nada de eso. Nada, dije en voz baja. Ese es el punto. Quería una familia. Pero cuando os negasteis, construí una vida en su lugar. Algunos invitados asintieron. Otros se secaron los ojos. Entendían. La familia no siempre se elige. Pero siempre debe ganarse. El poder. Reflexioné en silencio.
No está en la sangre que te rechaza. El poder está en la vida que te niegas a entregar. Lentamente alcancé mi bolso. Levanté la copa manchada de lejía una última vez. La copa que me había perseguido. La evidencia que había llevado como una herida durante 10 largos años. La dejé con cuidado sobre la mesa principal delante de ellos. No como súplica. No como carga. Sino como veredicto. No grité. No lloré. Simplemente me giré. Cada paso deliberado. Cada respiración firme. Mis tacones resonaron suavemente sobre el mármol. Cada sonido un punto final. El salón permaneció en silencio. Algunos invitados asintieron con respeto. Otros miraban como si presenciaran algo sagrado. Marcharme no fue debilidad. Marcharme fue paz. Paz sobre veneno. Detrás de mí el salón permanecía lleno de ilusiones rotas manchadas con su caída. Delante de mí el aire fresco de la noche se abría como una promesa. Salí sin mirar atrás ni una sola vez. El horizonte empezaba a palidecer. Las primeras rayas del amanecer pintando el cielo de Madrid. Subí a mi coche. El silencio interior envolviéndome como un manto. Mientras me alejaba del club de campo. El sol naciente me seguía. 10 años de llevar vergüenza. Silencio y el peso de sus mentiras se disolvieron con cada kilómetro que ponía entre nosotros. Me susurré a mí misma. Una vez fui la hija borrada. Ahora soy la autora de mi propia historia. La familia no se define por quien te reclama. Se define por quien te valora. Y por primera vez pertenezco a mí misma.